lado, la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se prohíbe a los padres de familia o tutores utilizar castigos corporales o físicos humillantes a menores de edad como medida disciplinaria. Esto significa que los menores no podrán recibir golpes de ningún tipo con la mano o con algún objeto, incluidas las nalgadas y los chanclazos. El dictamen contempla una serie de modificaciones a la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la capital del país, por lo que va a ser llevada al Pleno del Congreso local para su votación y su aprobación. Fíjense que es un tema bastante polémico y bastante complejo de llevar a cabo. Cuando vivimos en un país que desafortunadamente la violencia a los niños antes no se veía como violencia, se veía como a este niño lo que le hacen falta son unas nalgadas, es decir, se normalizaba la violencia y muchas veces actualmente sigue normalizada. Por eso me es tan importante poder platicar el día de hoy con Polinia Rumana Sierra, diputada y presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la Ciudad de México. Muy buen día, diputada, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenos días, Mónica, y a todo tu auditorio también, un muy buen día. Muchísimas gracias. Pues en principio es una gran iniciativa, en principio es voltear a ver a la niñez como debe de ser, desnormalizar la violencia en este ámbito como lo ha sido siempre. Sin embargo, qué complicado, diputada, porque de repente los niños se ven expuestos a tener que denunciar, en caso necesario, a sus propios padres. Efectivamente, Mónica, bueno, pues los castigos corporales, como tú ya lo dijiste, siempre han existido. A todos nos dieron con la pala de madera por no comer las calabazas, nalgadas, chanclazos, lo que tus cinturonazos. Sin embargo, las cosas han cambiado y la violencia en el país y en todo el mundo está desatada. Y sí tiene mucho que ver con lo que hacen de nosotros cuando somos pequeñas. Tú sabes que el cerebro de las niñas y los niños y de todas las personas solo crece los primeros 6 años. Después ya es mínimo su crecimiento. Pero no nada más crece en cuanto a capacidad intelectual. También las emociones, que no están en el corazón, están en el cerebro, se desarrollan en esos años, se define nuestra personalidad. Lo que nosotros queremos hacer, definitivamente, nosotros en la comisión no tenemos facultades para cambiar el Código Penal. Los castigos corporales, las lesiones ya están clasificadas, ya están penadas y hay un catálogo de acuerdo a la lesión. No nos estamos metiendo en eso, al contrario. Este dictamen va en sentido positivo y no punitivo. Y lo que te decía, nosotros vamos contra el castigo humillante, el castigo que denigra, que ridiculiza. Definitivamente no es lo mismo la nalgada que nos daban cuando éramos chicas a hoy que estamos viendo castigos sumamente humillantes. Esto no nada más va a afectar la capacidad física de la niña o del niño, ya está afectando su salud emocional y la definición de su personalidad. Está comprobado de 1000 formas que la violencia cuando somos niños se replica. Porque en la mayoría de los casos un niño violentado es un niño violentador, claro. Exactamente. Y lo podemos ver si entrevistamos, y hay muchos documentales al respecto súper interesantes, cuando entrevistan a asesinos en serie, cuando entrevistan a violadores, definitivamente sufrieron violencia cuando eran niños. Y también estamos hablando de una violencia que no es física, que es psicológica, como el encierro, los silencios, las mamás o papás que no le hablan a sus hijos porque están enojados, que los ignoran. Eso es muy fuerte, porque la violencia pasiva, que eso es lo que es, la violencia pasiva es brutalmente dolorosa e impactante en la emocionalidad de un niño, sobre todo cuando es un niño pequeño. Por supuesto. Claro, no, y además, hablando del chanclazo, no es lo mismo el chanclazo en la intimidad de la casa, de la familia, a hacer lo mismo, la misma acción en frente de sus amigos, en frente de su familia. Claro, porque es muy humillante.
Exacto. Uno es un correctivo y hay muchas maneras de corregir a los niños sin llegar a estos extremos. Por ejemplo, no es lo mismo que tú castigues a la niña o al niño diciéndole no vas a ver televisión hasta que termines tu tarea, a que lo encierres en el baño. Sí, a que lo encierres en su recámara. Diputada, tú dices, esto va en un sentido positivo y no punitivo. Entonces, exacto, en realidad, más que decirle a los niños, primero hay que explicarle a los niños lo que es violencia y lo que muchas veces hacen contra ellos es violencia, para que lo identifiquen. Es que muchas veces hasta las mujeres adultas no denuncian una violencia de género porque está tan normalizada que ni siquiera saben que están siendo violentadas. Lo mismo ocurre con los niños. Pero entonces esto tendría que ser dirigido a los padres. Lo que necesitamos es un cambio de cultura de educación. Mira, estamos trazando ya con este tipo de iniciativas la ruta hacia una ciudad para los más pequeños. El camino es muy largo, pero ya empezamos. Empezamos con la ley de primera infancia, con la ley de lactancia materna, modificando la ley de niñas, niños y adolescentes en este sentido, no punitivo, sino positivo. Se trata de educar a madres, a padres y cuidadores, porque también hemos tenido en recientes días denuncias que en lugares donde se supone que los niños deberían de estar bien resguardados, queridos y amados, han sido maltratados. Entonces va para todos y por supuesto que lo que nos va a salvar de esto es la información a padres, a madres que sepan que no solamente están creando un ser humano a partir de los 18 años, que desde que nace la niña y el niño ya lo estamos formando. Lo más importante para nosotros en nuestra vida, más que la universidad, es el jardín de niños. En la universidad aplicamos lo que ya formamos, pero en los primeros 6 años es cuando se forma el físico, el cerebro físico, pero también la capacidad intelectual. Un niño violentado, un niño abandonado, un niño despojado del amor, porque es muy importante, esta ley habla del amor, de las emociones, del arrullo, del abrazo. Un niño que crece en un ambiente violento con todas este tipo de violencias, es un niño que no nada más va a reducir sus capacidades físicas, sino también sus capacidades intelectuales. Una persona violenta es evidentemente menos capaz, tiene una capacidad intelectual menor que una persona amada, arrollada. Por eso también esta iniciativa va ligada con lactancia materna, porque también la lactancia no tiene nada más que ver con la leche, que es el mejor alimento, punto, sino con el abrazo, el arrullo y el colecho. Claro, somos la única especie animal que no duerme con sus cachorros. Sí, imagínate. Bueno, algunos. La verdad es que qué pedazo de reto se imponen ustedes. Yo creo que es de celebrarse sin duda. Sin embargo, complicado, muy complicado, sobre todo en un país como el nuestro. A mí se me ocurriría, fíjate, de saque, así como como existe un violentómetro para las mujeres, crear un violentómetro para los niños, que son dos cosas totalmente diferentes, se parecen en muchas cosas, pero creo que los niños también desde la escuela deberían de poder identificar cuándo se les está violentando, por parte de quién se les está violentando y cuándo es violencia y cuándo no. Muchas veces ellos creen que sus padres lo están haciendo por su bien y lo que están haciendo es violentarlos brutalmente, y de ahí, y va desde lo muy chiquito, desde la nalgadita hasta la violación sexual. Y lo sabemos, la violencia sexual intrafamiliar, que también empieza por un correctivo, es algo de lo que hablamos muy poco, diputada, y ojalá también entre dentro de estas iniciativas que se han impuesto ustedes como reto y que debemos de celebrar todos. Muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias, Mónica, a todo tu auditorio, y solo decirles, el país está muy polarizado, pero en este tema el reto está afuera. Dentro del Congreso estamos todos de acuerdo. Así debe de ser. Muchísimas gracias, diputada Polinia Romana. Muy buenos días. Gracias, Mónica. Y bueno...